Te doy las gracias, te felicito, muchísimas gracias por tu aporte y dejo abierta la lista de preguntas. Quien quiera intervenir, entonces adelante. Victorio Sonsoni levantó la mano. Adelante, Victorio. Bueno, gracias Eduardo. Bueno, gracias Alfredo por la charla, muy interesante, muy linda. Es un tema del cual yo no conozco mucho, así que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Dos o tres cositas que quería preguntarte. Bueno, al principio de la charla, cuando empezaste hablando acerca de las condiciones de trabajo, digamos, hace varios años atrás, yo estaba pensando hace poco menos de 100 años, esas fotografías que vemos, por ejemplo, de los obreros trabajando para construir el Empire State y esas cosas, parados en esas vigas, ahí, etcétera. Eh, yo imagino que la cantidad de muertes debería haber sido grande, ¿no? Entre esa gente. Yo no sé si eso, yo no he incursionado ahí en la bibliografía, pero imagino que, no sé, que debe haber habido muchos muertos y caminando ahí en esas vigas a centenares de metros de altura, ¿no? Este, no sé si es así. Sí, es así, Víctor, y casualmente sin ánimo, digamos, de herir susceptibilidades, ¿no? Hay muchas actividades donde el nivel de exigencia es muy estricto y hay otras actividades donde, sí, por así decir, se dejan pasar las cosas, ¿no? Y no se incumple. Y la actividad de la construcción es una actividad que ha mejorado muchísimo. Si uno se pone a ver, como yo les decía, la normativa que hay, es muy exigente, es muy buena. Recuerdo casualmente, mira, me tocó trabajar con una persona de Estados Unidos donde me decía, la legislación de ustedes es muy amplia, es muy exigente, pero el incumplimiento es Claro. muy común también, ¿no? Y la exigencia a veces de ese cumplimiento de la normativa es muy laxo, ¿no? Sí, para lo cual acá en Argentina somos unos campeones en eso de no cumplir las leyes, ¿no? Con respecto a la parte de legislación, la ley que regula esto, por lo que vos decís, tiene 50 años de antigüedad. Ha habido decretos que son suplementarios y cosas así, pero yo no sé, imagino que quizá amerite una revisión de la ley, porque hace 50 años muchas de las condiciones de trabajo que tenemos hoy no existían, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé si en decretos así sucesivos se ha ido emparchando eso, pero quizá amerite una revisión, ¿no? Una puesta al día de esa ley. Y tal vez seguramente, pero te digo, Victorio, que uno ahonda en la ley y es muy amplia, ¿no? Están comprendidos todos los aspectos y a través de todos los otros decretos complementarios y que fueron actualizándose permanentemente, ha ido ayornando, por así decir, a toda esa legislación, ¿no? Caso de la ley de residuos peligrosos, lo que te decía el decreto que regula el tema de la actividad de la construcción, la ley relacionada con el tema del contaminante, del transporte de cargas o de cargas o residuos peligrosos. Hay lugares donde todos estos aspectos lo cumplen muy bien y de hecho me ha tocado estar en algunos lugares donde existen plantas de tratamiento de los residuos peligrosos y donde hay una clasificación de los distintos tipos de residuos que se generan. No nos olvidemos, casualmente, bueno, este tema, que en el tema de residuos, como dice, uno es responsable desde el nacimiento hasta la tumba, es decir, de donde lo genera, los pasos que deben cumplirse para cuando yo hago el traslado de los mismos y a dónde quedan depositados. Entonces, esas normativas que decíamos anteriormente, una política de seguridad, hay normas internacionales como las normas ISO, que no quiere decir que uno esté certificado, pero sí puede tomar como guía y te da todos los cumplimientos, toda la que uno debe ir aplicando para realizar un trabajo seguro, cuidar el medio ambiente, proteger a las personas. Es muy amplio todo lo que hay, ¿no? Y entonces todo eso ha ido permitiendo que se fuera, en cierta manera, complementando a esa ley, ¿no? Es así, por ejemplo, en el año 96 se crea la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y da origen a las ART.
La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es el organismo que tiene la función principal de controlar a la aseguradora de riesgo de trabajo, que son organizaciones privadas. Pero estas se crean ¿por qué? Para poder aportar a todas las organizaciones las capacitaciones, exigir el cumplimiento de toda la normativa al respecto. ¿Por qué? Porque no daba la suficiente, digamos, capacidad tan amplia. La industria ha crecido mucho, la cantidad, la población económicamente activa es más grande, entonces han ido surgiendo toda esta legislación y acotando cada cosa para poder tener bien definido todo lo que, cómo desarrollar una determinada actividad, ¿no? Claro. Así que puedo asegurar que es muy amplia la legislación. Sí. Pero, vos mencionaste que cada empresa debería tener unas normas de seguridad interna acorde a la tarea que realiza, ¿no es cierto? Esas normas, ¿quién las aprueba, digamos? ¿La superintendencia? ¿Si hay algún organismo externo a la empresa que tiene que aprobar eso? ¿O cómo? Mira, hay normas internacionales como las normas ISO en lo que es los aspectos de calidad, en las normas OSAS, que es los aspectos de seguridad y salud ocupacional, lo que se denomina comúnmente se conoce como CISO, seguridad y salud ocupacional, y donde te dan los lineamientos. Y las empresas adoptan esa normativa y las empresas como mínimo tienen que dar cumplimiento a toda la legislación, ¿sí? Ujú. En función de ello van definiendo sus normativas propias de acuerdo a la actividad que deben desempeñar dentro de los distintos aspectos de la organización, ¿no? Van definiendo procedimientos de trabajo, entonces existe lo que se llama un manual de seguridad, donde uno en ese manual de seguridad está involucrado todos los procedimientos de trabajo, las condiciones de trabajo, los análisis de riesgo, la matriz de riesgo. Hay todo un departamento, por ejemplo, que es el área legal de la compañía, que tiene que verificar y velar por el cumplimiento de toda la normativa legal que existe en el país que la organización está sometida, ¿no? Pero ese manual, ¿quién lo aprueba? ¿La propia empresa o La tiene que ser? propia, la alta dirección, la alta dirección. Lo prepara la gente, es decir, los procedimientos de trabajo se realizan entre el área de higiene y seguridad, por ejemplo, o lo que es higiene, seguridad, salud y medio ambiente, y en forma conjunta con los trabajadores, porque es como una ley, es decir, es buscar el consenso. A ver, los trabajadores también participan en la creación de esa normativa que se va a implementar, porque si no una ley es una letra muerta, es una ley Claro. que no va a tener aplicación, por así decirlo, como la normativa esa no va a tener trascendencia. Entonces, se va ajustando permanentemente y modificando permanentemente. Y ya ahí entramos en lo que se llama el ciclo de la mejora continua, el ciclo de Deming. Es una espiral. Es decir, permanentemente yo estoy buscando qué hacer para mejorar. Me ocurrió un incidente. Ah, ¿por qué ocurrió? ¿Y el procedimiento de trabajo era el adecuado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no se cumplió? ¿O qué es lo que falló? ¿Qué es lo que escribimos entre todos? Y me incluyo porque me tocó hacerlo, que nos faltó. Ah, ocurrió por esto. Bueno, listo. Se hace una revisión de ese procedimiento de trabajo y se saca una nueva versión que se incorpora al manual de seguridad, salud y medio ambiente de la compañía. Y es decir, eso es lo que te dan en la inducción de ingreso. Este es el ABC, esta es la Biblia, digamos. Esto es lo que vos tenés que saber para cumplir tu trabajo en condiciones seguras, cuidarte y volver a tu casa en las mismas condiciones en las que saliste. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Victorio. Raúl Pía, adelante. Alfredo, muchas gracias. La disertación muy clara, muy entendible. Te agradezco mucho. Y dos cosas, una pregunta y un comentario. ¿Dónde se inserta en todo esto que desarrollaste los planes de contingencia? Esa sería la pregunta. Y el comentario es que, mm, por ejemplo, en los residuos patológicos de los que se retiran de los hospitales, hay una reglamentación y hay una implementación que cuando hay faltas, hay errores, se le cobra una multa al director del hospital.
O sea que se lo toma como el responsable. Por lo tanto, el director tiene que preocuparse si el obrero que saca la bolsa roja o algo así cumple con su función, porque si no le van a cobrar una multa, bastante dinero, y entonces tiene que cuidarse el director del hospital. A mí me parece que siempre es bueno, en la empresa o donde sea, tener un responsable, pero principalmente hablar de hospitales, de colegios, de instituciones donde hay mucha gente, siempre tener en cuenta que debe haber un responsable y que va a pagar la multa correspondiente si eso no se cumple. Es así, bueno, vamos por parte, Raúl, te agradezco tu consideraciones con respecto a la presentación. Dos cosas. El plan de contingencia es uno de los procedimientos que debe establecerse en una empresa y está definido en función de las distintas actividades o tareas que se deben realizar. Entonces empieza con un desarrollo, cuál es el objetivo, a quién está orientado, quiénes son los responsables, cómo se va a proceder frente o cómo se va a responder frente a una contingencia. Es decir, están incluidos todo, es un análisis completo de todos los escenarios posibles de tu actividad. ¿Sí? Entonces, en función de ello se establecen las medidas de seguridad y qué hacer y cómo proceder. Y luego se termina y hay cadenas de responsabilidades, ¿no? Donde hay un director del plan, que no necesariamente tiene que ser el responsable del área de seguridad, por ejemplo. Puede ser cualquier empleado de una función determinada. No está en función de un cargo. Entonces, fulano de tal va a desempeñar la tarea del director de respuesta ante la contingencia. Otra persona tiene los aspectos, está vinculado con el área operativa. Otra persona está vinculada, responsable de cómo controlar la contingencia. Otra persona está vinculada a la comunicación con los medios, por ejemplo, ¿no? Y otra persona en los aspectos administrativos de todo el seguimiento vinculado con la contingencia, con todos los aspectos legales. Entonces, el plan de contingencia sí, es un plan que está incluido dentro de ese manual que decíamos de seguridad, y lo elaboran los mismos empleados, como todos los procedimientos que se preparan y se prevén. Y lo que hablaba del tema, los residuos patológicos, y bueno, hay que ver que en determinados lugares, primero hay que empezar a analizar si en ese lugar, esa jurisdicción, existe un área donde se hace el tratamiento de los mismos. Yo les decía a ustedes que nosotros somos responsables de los residuos del nacimiento hasta la tumba, ¿no? Como se dice, ¿no? Es decir, el residuo que se genera en un determinado lugar, las empresas que tienen procedimiento tienen un procedimiento que se llama procedimiento de gestión de residuos, y están incluidos todos los tipos de residuos que se generan y a dónde va dispuesto cada uno de esos, es decir, la disposición final, a dónde termina enterrado. Por eso se dice del nacimiento hasta la tumba, es decir, a dónde termina enterrado. Y si yo estoy en una empresa que soy certificado, ni hablar. Es decir, yo tengo que tener un certificado que se llama de disposición final de la planta de tratamiento que me realiza el tratamiento de ese residuo. Pero a su vez esa planta de tratamiento también tiene la responsabilidad a dónde termina el caso de la ceniza de ese residuo que se generó producto del tratamiento que ellos realizaron. No, es apasionante. Bueno, me apasiona todos estos temas, pero le puedo asegurar que está todo muy bien determinado y explicitado. Hay que cumplirlo. Por eso le decía, la legislación argentina es muy amplia, es muy rica. No hay cosa que no esté comprendida. Así que no sé si responde tu pregunta, Raúl. Sí, 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 pero agrego un poquito en relación a los residuos patológicos, porque si bien existe esa penalidad para el director de la institución, siempre hay formas, digamos, hay formas de evadir la multa, y es porque se quedó sin nafta el que tenía que controlar, o algo de eso, que el Estado tiene que participar más de todo eso. Yo a eso le agregaría que, aparte de lo que puede hacer el Estado, que normalmente
le faltan recursos para controlar bien, deberían haber ONG específicas. Es decir, en este caso, yo creo que debería formarse entre el grupo de vecinos o los pobladores cercanos una ONG para el control. Ya sea, en este caso, estamos hablando del control de los residuos patológicos, de dónde se genera, a dónde se almacena, cómo se traslada y cómo se hace la disposición final para que desaparezca el peligro. Y todo eso en el Estado siempre hay fallas y por lo tanto deberíamos proponer formaciones de organizaciones sin fines de lucro para que el control se haga en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Sirve para todo. Sí, gracias. Sí, correcto. Yo sé bastante de seguridad, pero te aseguro que hoy he aprendido muchísimo más. Muy hermoso todo. Y bueno, también siguiendo con, con lo mío, que es la ingeniería agronómica, realmente la seguridad con el uso de los agroquímicos es un problema gravísimo. Si bien hasta en las etiquetas de los agroquímicos indican con figuritas y con letras, de todas las maneras para que las personas con menor instrucción puedan darse cuenta los elementos de seguridad, en realidad las personas no los usan totalmente, y eso a ellos mismos les va produciendo una muerte lenta, porque se van intoxicando con agroquímicos y a los 60 años les aparece un cáncer, no saben de qué es de la contaminación con agroquímicos. Entonces, realmente estas personas no pertenecen en general a grandes empresas que los protejan con todas estas leyes impecables, que estoy de acuerdo también, Alfredo, que son impecables, ¿no? Creo que en la legislación está todo dicho, pero en la aplicación, ¿cómo llegar a la gente, Alfredo, a ese pequeño agricultor para que cumpla por lo menos con lo que dicen las etiquetas para su seguridad personal? Que utiliza cantidades cualquiera excesivas de agroquímicos en los alimentos y también estamos ciegos ante ese riesgo. Vos mencionaste algo importante, Mabel, que son lo que se llaman las hojas de seguridad. Esa hoja de seguridad debe ser provista, valga la redundancia, por el proveedor que te entrega un determinado producto. Y vos decías algo, uno si se pone a fijar, hoy es exigencia en todo ese tipo de productos, hasta estoy hablando de un detergente, una lavandina, ese tipo de productos tóxicos, tiene en su parte el reverso del recipiente la descripción, un pequeño rombo que se llama rombo de seguridad, donde ahí están definidas las afectaciones a la salud, al medio ambiente, si es combustible, cómo debe procederse. Y cuando el proveedor entrega esa hoja del producto, que es una descripción completa, con números a nivel internacional, como el número CAS, que se llama la descripción de los componentes, y todo cómo debe procederse y debe hacerse el uso correcto de ese producto. Entonces el tema es que, como decía, hay actividades donde no se le da la importancia a la presencia o la contratación, es decir, disponer de una persona idónea, un responsable de higiene y seguridad, que es quien guíe, quien es la persona que va a estar permanentemente haciendo el seguimiento de las actividades de esos trabajadores. Pero hay una cosa fundamental. El que primero tiene que estar convencido es la alta dirección de la organización o el dueño de esa actividad económica. Es el primero que tiene que estar convencido. ¿De qué? De que la seguridad es una inversión, no es un gasto. Porque yo creo que a nadie le resulta grato tener que ir a ver a un familiar y decir, señora, o mire, señor, o su papá, su mamá, y ha tenido un accidente y no sabemos en qué condiciones va a quedar. Yo creo que es muy triste eso, ¿no? Entonces ahí comienza la parte fundamental, es decir, la alta dirección de la organización, por más pequeña que sea, es el que tiene que estar consciente
que hay normativas que establecen todo, pero la autoridad de aplicación tiene que ser muy dura. Y sabe cuando se aparecen esas cosas, cuando existen los accidentes. Ahí surgen todos los papeles, toda la documentación que hay que cumplir y lo vivo a diario de gente que dice, che, Alfredo, mirá, y bueno, pero ¿qué hiciste vos? Y no, nada, y bueno, ¿cómo se puede ver esto? No, ya ahora estamos en un punto difícil y complicado. Entonces hay que entender que la seguridad es prevención y la planificación es fundamental. La planificación fundamental en una actividad es fundamental. Me pasaba cuando llegaba a los lugares de mi trabajo, que eran yacimientos, que eran las plantas de gas, imagínense, y bueno, ahí ya viene el de seguridad, ¿nos va a parar el trabajo? No, no, no. Para eso tenía que existir una planificación. Yo voy a hacer el paro del trabajo si no se cumplen determinadas condiciones. Y si ustedes me permiten, hay empresas que disponen lo que se llama política de detención de trabajo, que se llama. Es una sola página, pero es muy clara y dice que cualquier persona está en condiciones de detener un trabajo cuando observe que se está realizando la tarea en condiciones que ponga en peligro y riesgo la salud de las personas y la instalación. Y tiene que detener el trabajo, tiene la autoridad, la alta dirección le dio la autoridad y no depende del cargo. Y otro punto dentro de la política de detención de trabajo dice que esa persona no deberá ser sancionada por la organización. Porque a lo mejor son 5 minutos y dicen, a ver, muchachos, ¿qué pasó? Tengamos acá, porque las condiciones en las que estamos trabajando no podemos seguir avanzando. Se revisa todo, se revé el procedimiento de trabajo que dijimos, el análisis de trabajo seguro, y luego avanzamos. Entonces es así. ¿Y cuántas vidas podemos salvar? Incluso las instalaciones mismas, ¿no? A lo mejor he observado en determinados casos videos de capacitaciones y que veían una planta industrial en Bhopal, me acuerdo, y estaba permanentemente una cañería, el goteo, ese no, ese que hacía alguien, y venía y le ponía un recipiente para hacer la recepción, y era una planta de fabricante de fertilizantes, y terminó incendiándose la planta. Terminó incendiándose la planta. Y ustedes dicen, ¿y cómo una gotita? Sí, ese pequeño goteo de esa cañería desencadenó toda una serie de cosas. Fíjense. Adelante, señor Curi. Gracias, Alfredo. Muy No, interesante. por favor, Manuel. En primer lugar, yo digo, todos los accidentes son problemas, son causas de mi culpa, son por mi culpa. Todos los accidentes que tenga yo son por mi culpa. Eso es lo que hago cada vez que ahora me subo a podar un árbol, voy con el casco, con todas las cosas esas, y con cinturón de seguridad si es necesario. Entonces, la primera conclusión es, todos los accidentes son culpa mía. Pueden ser evitables. Tal vez exagero un poco, pero exagero para ser más estricto conmigo mismo. Exactamente. Mire, relacionado con lo que usted dice, Roberto, para que tengan idea, en la Argentina hay estimativamente 3.000, mira lo que le digo, 3.000 personas capacitadas para trabajos en altura de las características que usted está diciendo, que están registradas. 3.000 personas nada más pueden realizar ese trabajo en las condiciones de seguridad y evitar accidentes, ¿no? Y el otro tema, perdón, pero es muy rápido también, el otro tema es la conducción. Una cosa es subirse a las torres y otra cosa es conducir 300 kilómetros y después, uno está cansado de conducir, subirse a la torre, bajar y 150 y 150 kilómetros con la subida a la torre en el medio. Y el último puntito es este. Yo todos los días, ahora acabo de llegar y digo, hoy he cometido tal error y tal error. Y yo les sugiero que hagan lo mismo, sobre todo aquellos que ya tenemos una cierta edad, y decir, bueno, mañana tratemos de bajar el rating. Eso es más o menos mi conducta. Correcto, es así. Mire, casualmente con lo que está diciendo usted, Roberto, hay actos que se llaman actos evaporativos. Es decir, en el trabajo menos de 30 segundos duran y uno no lo alcanza a detectar.
Y por eso hay que tener una observación permanente, porque ahí son la base de los incidentes. Ya puede ser motivo de otra charla seguramente, ¿no? Otra presentación, que bueno, estoy a disposición. Adelante, Antonio. Alfredo, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Me encantó. Conocía bastante del tema, pero bueno, es muy completa y muy didáctica. El Estado ¿no? Ya tiene ese problema de la debilidad política instrumental. No tiene inspectores para ir y ver. Y el tema de las multas es meramente recaudatorio, no es para corregir, sino para recaudar. Lamentablemente esa es la realidad, por lo menos a mi criterio. Que la parte de construcciones es una actividad muy reglamentada de la época de Hammurabi. El Código de Hammurabi ya imponía el control de las construcciones, así que por parte del Estado en ese momento. Actividad que por ahí no está tan controlada, o actividades nuevas como la medioambiental, o esta de la seguridad, digamos, que en la época de Hammurabi obviamente no existía, son nuevas, entre comillas. Pero bueno, nada más que agradecerle a Alfredo nuevamente, y un solo detalle, le voy a contestar a la pregunta respecto del tema de cuántos muertos hubieron en el Empire State Building, en la construcción. Hay artículos que hablan de 6 muertos, y hay otros artículos que hablan de 14 muertos. Por ejemplo, el New York Daily News explica que hubo 14 muertos, aunque la cifra oficial fue de 5, que después se extendió a 6, en la realidad parece que fueron 14. Bueno, o sea, es llamativo porque hay un artículo donde dice hubo solo 6 muertos, o sea, hubo solo 6 muertos, como que 6 muertos era poco, digamos. Y yo digo, un muerto es mucho. Gracias. Adelante, Alberto. Tato, querido, adelante. Bueno, gracias, Alfredo. Te agradezco porque sobre el tema yo conocía poco, me has enseñado muchísimas cosas. Desde mi ignorancia sobre tu especialidad, me gustaría saber si hay estadísticas y qué empresas o qué industrias en la Argentina, digamos, tienen la mayor cantidad de accidentes laborales. Bien, sí hay estadística, casualmente, de hecho, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en esos aspectos está permanentemente encima de todas las organizaciones, ¿no? Y a través de las ART, que son las que deben cumplir toda la legislación, y son para la ayuda de las organizaciones de que cumplan con las capacitaciones, hacer el seguimiento de los accidentes, la asistencia en forma dineraria cuando los mismos ocurren. Es decir, una vez ocurrido un accidente y uno tiene una ART, la ART es la que se encarga de todo el pago de su sueldo, los jornales, lo que sea, la asistencia médica, el seguimiento del traslado, hasta que la persona pueda retomar a la actividad laboral nuevamente, ¿no? Y yo diría que hay distintos niveles de cumplimiento en la industria. En la industria minera, la industria de petróleo y gas, yo diría que está en el tope de la cima de lo que es en cuanto al cumplimiento a nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque los riesgos son muy grandes y las pérdidas, no solo de vidas, y puede ser muy importante, sino las pérdidas económicas son muy grandes. Y como digo, puede llegar a dejarlo fuera del negocio, ¿no? Entonces, y después ahí va bajando, la construcción hoy está con un incumplimiento mucho más asiduo, y hay conciencia, pero bueno, en la medida que no se disponga de personal que se dedique pura y exclusivamente a esto, a hacer el seguimiento en forma constante, y los incumplimientos de las reglas no se cumplen. Es más, le digo, o sea, ocurre que en determinados casos hasta los altos mandos incumplen con algunas cosas cuando hacen una visita a una planta, por ejemplo. Y el personal de higiene y seguridad es el que se encarga, el responsable directo. Y frente a un incidente, no hablemos de un accidente fatal, lo primero que aparece y que dicen, ¿a dónde está el personal de seguridad? Y es el que termina pagando los platos rotos de todo ese problema, ¿sí? Entonces digo, lo civil se paga con dinero y lo penal se paga de otra manera.
¿sí? Entonces, por eso es la responsabilidad del personal que lleva adelante la conducción de los aspectos de seguridad e higiene, tiene que ser muy estricto. Y por eso decía, la seguridad no se negocia. Sé cómo entro, pero no sé cómo salgo. Muchas gracias. Gracias, Tato. Lo dejo a Raúl Pía para la despedida, palabras finales, como siempre hacemos. Agradecemos a todos ahora, agradecemos como siempre a la Facultad Regional Mendoza. Un abrazo para todos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Chao, Alfredo. Gracias a ustedes.